Hola, buen día. Vamos a estar trabajando el día de hoy con el tema de las funciones trigonométricas. ¿Para qué se aplican las funciones trigonométricas? Pues para los triángulos rectángulos. La principal característica de un triángulo rectángulo es que va a tener un ángulo recto. Un ángulo recto es donde se forma una L. Por lo general se marca con un cuadrito. Y un ángulo recto pues vale 90 grados. Entonces, bueno. Si nos vamos aquí al triángulo del ejemplo, el ángulo de 90 grados está posicionado aquí. Entonces, las funciones trigonométricas se utilizan para triángulos rectángulos. Y el ángulo de 90 grados me sirve para identificar dónde está la hipotenusa. Siempre frente al ángulo de 90, lo identifico donde está la L y justo enfrente va a estar la hipotenusa. ¿Okay? Eso es para cualquier triángulo rectángulo, justo enfrente del ángulo de 90 está la hipotenusa. Y los otros dos lados de mi triángulo se van a llamar catetos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es una función trigonométrica? Pues una relación, simplemente una relación entre dos lados de mi triángulo. Por ejemplo, aquí el seno relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa, el coseno relaciona al cateto adyacente con la hipotenusa, y la tangente relaciona al cateto opuesto con el cateto adyacente. Esas son las tres razones trigonométricas principales. Pero existen otras tres que se llaman razones trigonométricas opuestas o inversas, que son las mismas relaciones. Por ejemplo, aquí el seno y la cosecante, ambas relacionan el cateto opuesto con la hipotenusa, nada más que la fórmula pues está invertida, la relación está invertida. Aquí en el seno, la hipotenusa es la que está dividiendo, y aquí en la cosecante, el cateto opuesto es el que está dividiendo. Pero a final de cuentas es la misma relación, nada más que está invertida. Entonces, estas tres son las inversas. La cosecante es la inversa del seno, la secante es la inversa del coseno, y la cotangente es la inversa de la tangente, porque son las mismas relaciones, nada más que están invertidas. Entonces, bueno, ya vimos cómo identificar la hipotenusa, que siempre está frente al ángulo de 90. Ahora, ¿cómo vamos a identificar al cateto opuesto y al cateto adyacente que se mencionan aquí? Pues bueno, este es un problema con lo que muchos se confunden en el examen, pero bueno, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es ver bien qué ángulo estoy analizando. Por ejemplo, aquí todas las fórmulas dicen seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Entonces aquí el ángulo a analizar es alfa. ¿Dónde está alfa? Está aquí. Entonces, si a mí me piden identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente de alfa, pues primero veo dónde está alfa, en este caso está aquí arriba. Y el cateto opuesto va a ser el que está justo enfrente. Entonces, mi ángulo alfa está ahí arriba, el que está enfrente es el que está aquí abajo. El que está justo enfrente, ese va a ser su cateto opuesto. Y el que me sobra, pues va a ser el cateto adyacente. Eso sería si a mí me pidieran analizar el ángulo alfa. Pero acá yo tengo otro ángulo, porque bueno, todos los triángulos tienen tres. En este caso tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué va a pasar si a mí me piden analizar el ángulo beta? Por ejemplo, calcular el coseno de beta. Pues bueno, ahora esto va a cambiar, porque el ángulo beta está posicionado aquí. Y el cateto opuesto dijimos que es el que está justo enfrente. Entonces, justo enfrente del ángulo beta está este de acá de la izquierda. Entonces, si a mí me pidieran analizar el ángulo beta, ahora el cateto opuesto ya no sería el de acá abajo, sería el de la izquierda. Este es el cateto opuesto de beta, porque está justo frente a él. Y ahora el que me sobra, que es el de acá abajo, ahora este sería el cateto adyacente. Entonces, la posición del cateto opuesto y del cateto adyacente va a depender del ángulo que estemos analizando. Podemos analizar el ángulo alfa o el ángulo beta, cualquiera de estos dos. Entonces, bueno, vamos a pasar a un ejemplo para que quede bien claro. Aquí nos están pidiendo calcular el seno de A. ¿Ok? Para empezar, bueno, me están pidiendo calcular el seno de A. ¿Cuál es la fórmula para calcular el seno? Tengo que dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa.
Ok, pero bueno, aquí es donde hay que tener cuidado porque me están pidiendo analizar A. ¿Dónde está A? Pues es el ángulo de aquí arriba. Ok, entonces lo primero es darle nombre a los tres lados de este triángulo. Quedamos que la hipotenusa es la más importante. Siempre está frente al ángulo de 90, que ya quedamos que el de 90 es donde se forma una L. Entonces el que está justo enfrente, en este caso es el de 10, ese lado sería la hipotenusa. Ese sería la hipotenusa. Ahora me falta identificar dónde está mi cateto opuesto y el adyacente. El opuesto dijimos que es el que está justo enfrente. Como en este caso estamos analizando el ángulo A, entonces el que está justo enfrente sería el de acá abajo. Este sería el cateto opuesto. Que bueno, aquí no nos dan el valor de ese lado, pero ahorita lo podemos calcular. Entonces ya tengo la hipotenusa, ya tengo el cateto opuesto, entonces el que me sobra pues sería el cateto adyacente. Ok, entonces ya los posicioné. Ahora, no puedo calcular el seno de A porque todavía no sé cuánto vale el cateto opuesto. La hipotenusa ya sé que vale 10, pero el cateto opuesto todavía no lo conozco. Entonces, ¿cómo voy a calcular ese cateto opuesto? Pues bueno, aplicando el teorema de Pitágoras, que ese es un tema anterior a este. Pero bueno, en resumen, lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que nosotros en un triángulo rectángulo vamos a tener dos catetos y una hipotenusa. A la hipotenusa le vamos a dar el nombre de C y a los catetos les vamos a dar el nombre de A y de B. Y el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese es el teorema de Pitágoras. A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada, donde C es la hipotenusa y A y B son los catetos. Entonces, en este caso, yo ya conozco la hipotenusa. La hipotenusa vale 10, el cateto A vale 6 y yo no conozco B. Ese es el que a mí me hace falta para poder calcular el seno. Yo no conozco B. Entonces, de este teorema de Pitágoras tengo que despejar B. Entonces, para despejar B, primero la A cuadrada que está sumando pasaría del otro lado restando. Y luego la potencia de la B pasaría del otro lado como una raíz cuadrada. Ese sería el despeje para B. Ahora ya nada más queda pues sustituir nuestros datos. C cuadrada sería 10 al cuadrado, A cuadrada sería 6 al cuadrado, 10 al cuadrado serían 100, 6 al cuadrado serían 36, 100 menos 36 son 64 y la raíz de 64 son 8. Eso quiere decir que entonces B vale 8 en este triángulo. Ahí está. B vale 8. Entonces, este cateto opuesto, pues vale 8. Ya lo sacamos aquí con el teorema de Pitágoras. Entonces, como el cateto opuesto vale 8 y la hipotenusa vale 10, pues entonces el seno de A sería 8 décimos. Ese sería el seno de A. Ahora, siempre que trabajemos con fracciones, tenemos que poner la fracción más simple, la fracción más reducida. Entonces, 8 décimos equivale a 4 quintos. Es como si nosotros tuviéramos un pastel y lo dividimos en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, ahí son 10. Y tomo 8. Esos son 8 décimos. Es lo mismo que partir ese mismo pastel en 5 partes iguales y tomar, ahí, me faltó una ahí. Bueno, ese mismo pastel en 5 partes iguales y tomar 4. A final de cuentas estoy tomando la misma porción. 8 décimos y 4 quintos es una fracción equivalente. 4 quintos es una fracción más simple porque ocupa números más pequeños. Entonces, esa es la fracción que se utiliza en los exámenes, la más reducida, la más simple. O también puede llegar a venir el resultado en decimal, que si dividimos 8 entre 10 o 4 entre 5, cualquiera de esas dos divisiones, me va a dar 0.8. Entonces, cualquiera de esas tres respuestas es correcta. El seno de A sería 8 décimos, 4 quintos o 0.8.